Y los dejo con Gabriela Mata en esta mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Para el Banco Nacional, Pimenauta y Grupo Contabilidad al Día, es un placer estar esta mañana aquí con ustedes, compartiendo un poquito de conocimientos con respecto a los comprobantes electrónicos que se implementaron desde el año pasado, pero han quedado ciertos huecos ahí de los cuales la implementación no ha sido completa. Entonces, muchos de ustedes, por falta de conocimiento, no están desarrollando todo el sistema. Y esto nos puede traer muchas consecuencias ante el Ministerio de Hacienda. Es por eso que nos enfocamos directamente en los comprobantes electrónicos en las pymes, cómo debemos implementarlos, cómo debemos guardarlos y sobre todo, ¿verdad? Para estar al día y cumplir con todas las obligaciones del Ministerio de Hacienda. Bienvenidos a todos. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos con los comprobantes electrónicos? Hablemos un poco de los beneficios porque creo que todos nos ha causado un poco de impacto y sobre todo temor la implementación de los comprobantes. Entonces, en vez de verle todo lo malo y del temor que podemos tener, tenemos que ver todos los beneficios que contrae llevar ahora electrónicamente nuestra contabilidad. Uno, porque tenemos un gran ahorro de costos directos en el papel, en estar enviando mensajeros a que tramiten nuestras facturas. Creo que en tiempo, muchísimo, ¿verdad? También. Ahora nosotros, dependiendo del sistema que utilicemos, podemos enviar la factura en instantes, guardando previamente los datos de nuestros clientes y los datos de nuestros productos, ¿verdad? Entonces es súper importante que le tomemos el lado bueno, ¿verdad? Y tenemos el incremento en la productividad, ¿verdad? Porque los que tenemos una empresa sabemos que nos toca hacer soila, ¿verdad? Entonces hacemos muchísimas cosas y así podemos dedicarle más tiempo a otras cosas y no a estar tan pendientes de la factura. Hay algo que también rescato, que es sumamente importante. Muchísima la factura y todo este tipo de cosas, hasta nuestro flujo de caja se veía afectado. En este momento, como la rapidez de poder enviarla por correo electrónico, la factura se tramita mucho más rápido. Entonces tenemos beneficios en nuestro flujo de caja. La automatización e integración en los procesos, no solamente en emitir, sino también en recibir. Nuestra contabilidad está al día completamente si llevamos el adecuado proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente tenemos que emitir facturas, sino que también tenemos que recibirlas. Ese es básicamente el punto más importante de esta charla. ¿Por qué? Porque todos estamos enfocados en emitir facturas y que ahora teníamos que mandar la factura por correo y que debía ser electrónico y todo este tipo de cosas. Pero me he encontrado muchísimo ahorita en el mercado que muchas personas desconocían la recepción de los documentos. ¿A qué me refiero con esto? Que todos nosotros realizamos compras y tenemos gastos en nuestras empresas, pero no estábamos realizando la recepción. ¿A qué me refiero con realizar la recepción? Es indicarle al Ministerio de Hacienda que ese gasto nos pertenece para que pudiera ser deducido en nuestra declaración de renta. Entonces, ese es el objetivo principal de esta charla, que ustedes conozcan la importancia del tiempo y cómo se maneja este proceso. También tenemos el beneficio de menos errores humanos, en donde eh, hacemos la factura y anteriormente casi todos los sistemas tienen para que nosotros podamos ingresar cada uno de nuestros clientes con los datos adecuados. Pero eso no implica que, que debemos estar atentos a que uno, no solamente cuando yo emito una factura, revisar en la página de Hacienda si está correcto. Principalmente les comento que las cédulas jurídicas muchísimas veces tienen nombres comerciales y no no el que comúnmente conocemos. Entonces es importante que nos
nos metamos a la página del Ministerio de Hacienda y revisemos a nombre de quién está esa cédula jurídica para que cuando emitamos la factura tenga el nombre correcto. ¿Cuánto tiempo tengo para recibir mis facturas de compras y gastos? El tema que muchas personas desconocen. Hace algunos meses, aproximadamente 2 meses, según la resolución que nos había dado el Ministerio de Hacienda, teníamos solamente 8 días para recibir las facturas de compras y gastos. Esto fue cambiado y nos dieron la opción de que teníamos 8 días después del mes operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, todas las facturas que vamos a, o sea, todas las facturas de compras y gastos que nos llegan a nuestro correo electrónico de el mes de mayo, tenemos tiempo hasta el 8 de junio para decirle a Hacienda y aceptar lo que ese gasto o esa compra es nuestra. Yo, por recomendación, les diría que asignen un día por semana. ¿Por qué? Porque sucede que cuando a usted le llega la factura, muchas veces esa persona puso su cédula mal, puso su nombre mal, o posiblemente la factura no le llegó. Entonces usted debe estar muy atento. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta 15, 22 días después de que la factura estaba mal, ya es un poco más tedioso tener que llamar a ese proveedor para indicarle que debe cambiarnos los datos de la factura. Y peor aún, si lo hacemos en los primeros días del mes siguiente, decirle a ese proveedor que tiene que cambiar facturas del mes anterior. Entonces, yo por recomendación siempre les digo que una vez a la semana acepten todas las facturas. Debemos utilizar un correo electrónico exclusivamente para recibir las facturas, porque muchas veces ese correo lo podemos no solamente manejar nosotros, sino también nuestro contador. Así podemos llevar un control más minucioso con respecto a esos errores que les decía anteriormente, de que esté mal la cédula, de que esté mal el nombre. Y sumamente importante es que los correos sean claros, porque a veces tenemos correos sumamente complicados. Entonces, un ejemplo, cuando llegamos a una bomba a echar gasolina, si el correo es complicado, la persona lo pone mal, entonces no nos llega la factura electrónica a nuestro correo. Es importante manejar ese correo y administrarlo desde el celular, porque usted así lo puede ver casi de inmediato. A veces lo utilizamos y lo vemos hasta cuando llegamos. A mí me pasa muy seguido que voy a otras zonas del país, echo gasolina y tal vez si no me llegó la factura, porque la persona puso mal mis datos, o me llegó la factura con mi cédula errónea. Entonces eso me causa cierto temor porque no voy a poder deducir ese gasto que era tal vez muy importante en el proyecto que estoy realizando. Entonces, ¿de quién es el compromiso? De nosotros. Nosotros debemos comprometernos a tener un correo que sea fácil y estar atentos a que la factura nos llegue en el tiempo oportuno. Y sobre todo es revisar que esa factura esté correcta, que mi nombre esté correcto, mi cédula esté correcta y que el monto que me están poniendo en la factura es realmente el que yo adquirí. Entonces, el correo que sea de fácil de aprendernos, que sea fácil para la persona que se lo estamos dando y también yo les puedo recomendar que se hagan un, pues un papelito donde ustedes puedan poner ahí su nombre, su cédula, el correo electrónico, el teléfono, provincia, cantón, distrito y la dirección para que se lo proporcionen al lugar donde van y sea más fácil. A veces uno cuando llega, seguimos con el ejemplo del combustible, uno se lo da a la persona y la persona no lo entiende, entonces ya tiene que bajarse del carro. Entonces no es fácil tener un papel o una ficha en donde nosotros podamos proporcionar esa información y se la brindemos a la persona que nos va a emitir la factura. ¿Por qué les digo que el correo debe ser exclusivo? Porque muchas empresas en este momento, el contador y la persona están utilizando el correo. Entonces así evitan que otra información de la empresa sea conocida por terceros. Solamente llegan las facturas de compras y de gastos. ¿Cómo debo ordenar la documentación?
Yo les recomiendo que tomen cuando les llega el correo, principalmente las personas que reciben bastantes facturas electrónicas al día. Yo conozco varios clientes a los cuales les llegan entre 20 y 30 facturas y muchas veces es un poco complicado diferenciar una de otra. Entonces, inmediatamente que llega, es importante crear carpetas en nuestro correo y ir separándolas por proveedor, no por mes, porque a veces es más fácil por proveedor para saber también cuáles son los proveedores de los cuales estoy recibiendo las facturas electrónicas. Entonces, si las separamos por carpetas, nos va a ser más fácil encontrar y también darnos cuenta de quién está emitiendo la factura y quién no nos está emitiendo la factura. Podemos utilizar algunas aplicaciones recomendadas como el Dropbox y el Google Drive porque nosotros debemos de guardar esa documentación igualmente por 5 años. ¿Qué pasa si, no sé, por casualidad perdemos el acceso al correo o olvidamos la contraseña, ya no la podemos recuperar? Entonces es importante que nosotros también tengamos carpetas, pero si las guardamos en nuestra computadora y por X razón nuestra computadora sufre un daño, no tenemos acceso a todos esos documentos que igual son importantes. Así como antes guardábamos la documentación física, debemos guardarla también ahora con los documentos electrónicos. Y también es importante porque así podemos guardar los dos archivos importantes, que sería el PDF y el XML, en algún momento donde no nos demos cuenta que la factura fue recibida. Yo les recomiendo comprar un sistema de factura electrónica. Si se meten en este momento a ver redes sociales, en la página del Ministerio de Hacienda o personas que hacen comentarios con respecto a la factura gratuita, está fallando mucho. Entonces, tal vez la factura es emitida, pero no le llega al correo electrónico al que queremos enviarle. Entonces ha generado bastante discordia y sobre todo eh, falta o sea, las personas se sienten incompetentes, ¿verdad? Porque no saben cómo resolver el problema porque no les llega la factura. Si utilizamos un sistema pagado de un proveedor, les garantizo que es muchísimo más fácil enviar y sobre todo mucho más fácil recibir las facturas de compras y gastos, porque estar subiendo el PDF y el XML en el sistema de Hacienda, en donde uno solo guarda la documentación durante 2 meses. Tienen que estar muy atentos a estar guardando las facturas emitidas. Y las facturas de compras y gastos que nosotros subimos para aceptar las Hacienda, muchas veces no nos genera un comprobante de que fue recibido. Entonces no hay como esa seguridad de que realmente ese documento fue recibido por Hacienda. Y otra parte muy importante que nos genera a nosotros también una mejor administración hasta el tiempo es que no nos genera ningún reporte. Entonces, todas esas facturas que nosotros emitimos, recibimos, de igual manera tienen que ser digitadas para poder tener la información adecuada en la de 151, en la de 151 y de 101 al final del periodo. Entonces, yo les recomiendo que si están sufriendo ahorita con el sistema gratuito del Ministerio de Hacienda, empiecen a buscar algún proveedor que en este momento son precios bastante cómodos, pero que también ustedes tengan la seguridad de que esa empresa ya tiene bastante tiempo en el mercado y que le proporcione todas estas herramientas como los reportes y sobre todo también que tengan una aplicación en el teléfono celular para que ustedes lo puedan hacer desde cualquier parte cuando anden visitando sus clientes. Ahorita estamos viviendo ciertos cambios con la factura electrónica. Entonces, los que tenemos un sistema de un proveedor, nos hemos dado cuenta que hay anuncios en donde nos proporcionan ahí que tenemos varios cambios. Cambios en
están en mantenimiento. Entonces, si usted tiene un sistema en este momento en donde no le está avisando que hay cambios y que viene la nueva reforma fiscal y todo este tipo de cosas, llame a ese proveedor y pregúntele si van a implementar todos los cambios que trae los comprobantes electrónicos a partir del 1 de julio. Quería saber si alguno tiene alguna consulta sobre los comprobantes electrónicos. Gracias, Javier. Javier no recuerda ahorita pero ya se lo voy a decir, el número de resolución, pero eso fue hace aproximadamente 2 meses. En un momentito le digo cuál es el número de resolución para que usted lo busque y pueda leerlo con calma. ¿Qué pasa con las facturas que se recibieron de entidades que tenían autorización de no emitir factura electrónica hasta marzo o abril de este año? José Matamoros. Don José, bueno, todas esas facturas, como por poner un ejemplo, el combustible, nosotros podemos incluirlas como gasto deducible sin ningún problema, porque ellos tenían una exoneración. Entonces, esas facturas sí aplican para ser deducibles en la declaración de 101. Continuamos con las preguntas. Vamos a ver. ¿Cuál es el tratamiento de una factura de un proveedor que está bajo el sistema simplificado? Ok, hasta este momento las facturas del régimen simplificado, el manejo es igual que esas del combustible, que se anotan como antes. O sea, que debemos digitarlas y debemos tomarlas en cuenta. Pero a partir del 1 de julio, con este nuevo cambio en la factura electrónica, que es la versión 4.3, tenemos que nosotros mismos subir los datos de ese proveedor. ¿Qué quiero decir con esto? Si Gabriela va y compra a una librería en donde están bajo el régimen simplificado, yo debo poner los datos, es decir, me van a dar la factura común y corriente de, de los suministros que yo compré. Entonces, esa factura debe decir el nombre de la persona, la cédula de la persona, y yo debo ingresar en esa factura de compra los detalles de lo que yo compré. Entonces es importante, si me dan una factura de pulpería, eso ya no me funciona ni me sirve. Yo necesito los datos de ese proveedor y también es importante que ustedes soliciten cuando una persona está en el régimen simplificado y no les va a emitir una factura o un comprobante electrónico, que les digan, les enseñen por lo menos que de verdad están inscritos en ese régimen y que les den los datos para que usted los pueda verificar, porque si no, usted no va a poder deducir en ningún momento ese gasto o esa compra que está realizando. Ahí le contesté la pregunta, Gabriel. Se registran de forma manual. En el sector forestal y el agro es muy normal contratar personas para los labores puntuales y de corto plazo. Ok, para chapear, podar. Estas personas no están en Hacienda y muchas veces no saben ni leer ni escribir. ¿Cómo debemos facturar estos gastos? En este caso, digamos, don Ernesto, miras que esa pregunta me la han realizado mucho de parte de los agricultores, porque todos esos gastos ellos no los pueden incluir porque ese gremio, la gran parte, digamos, de los trabajadores que contratan están en la parte informal. Todos esos gastos que realizamos que no me emiten un documento electrónico no pueden ser deducibles en nuestra factura, en nuestra declaración anual. Entonces, nosotros tenemos que contemplar si realmente nos sirve o no nos sirve contratar este tipo de servicios, ya que no los vamos a poder deducir en la renta. Laura nos pregunta qué pasa con las facturas que definitivamente no llegan, por más que se solicitan al proveedor.
Lamentablemente, Laura, todas esas facturas que no nos llegaron al correo no vamos a poder deducirlas porque, porque no tenemos el XML para hacer la aceptación ante el Ministerio de Hacienda. Yo le recomiendo que si usted tiene este tipo de problemas con algún proveedor, lo más correcto es que usted ingrese a la página del Ministerio de Hacienda en el icono que dice denuncie ya y reporte a ese proveedor de que no le está emitiendo los comprobantes electrónicos para que usted pueda realizar el debido proceso de deducción. Mauren Fuentes, ¿es correcto que estas facturas físicas se deben también subir al sistema? Así es, como les comentaba hace un ratito, todas esas facturas del régimen simplificado, principalmente porque las que estaban como las del combustible, que iniciaban a partir de abril, esas sí las podemos deducir sin ningún problema, pero a partir de ahora, las facturas que no nos dan comprobante electrónico del régimen simplificado, debemos subirlas al sistema a mano, colocando el nombre, la cédula y el detalle de la compra o el gasto que realizamos. Laura, uno nos pregunta, ¿cómo justificamos las facturas de servicios públicos cuando alquilamos un local, ya que estas salen a nombre del dueño? Realmente es una lástima, digamos, Laura, porque muchos de nosotros que alquilamos un local, pues esos servicios están a nombre de la otra persona. Hay algunos que le están solicitando a la persona que les arrienda que les justifiquen en medio de la factura el pago del recibo, ya que ellos sí pueden deducirlo. Entonces, básicamente, ellos nos incluyen el servicio en nuestra factura y ellos, o sea, sería, este, se va un gasto con el otro, porque digamos, si a mí me viene de luz 11.000 colones y pago de alquiler 200.000 y el dueño del local me hace una factura por 200.000 de alquiler y servicio de electricidad 11.000, cuando a él le llega el XML y el PDF, o tal vez que no le llegue porque depende de la compañía en la que esté recibiendo el servicio, podría, él puede deducir fácilmente y nuestro número de. Continuamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Eugenia nos pregunta, ¿como régimen simplificado puedo emitir facturas electrónicas? Por supuesto, Eugenia, facturas, pero puedes realizarlo en cualquier momento. Muchos de los contribuyentes que están en este régimen en este momento están optando por adquirir la factura electrónica para no perder clientes. ¿Por qué? Porque todos estamos en esa incertidumbre que si no me da la factura electrónica no la puedo deducir. Entonces, las personas del régimen simplificado en el momento que quieran pueden empezar a emitir la factura electrónica porque recuerden que los del régimen simplificado no tributan por lo que venden, tributan por lo que compran. Entonces, en el momento que deseen, pueden adquirir un sistema o empezar a utilizar el del Ministerio de Hacienda sin ningún problema. Harry nos pregunta, buenos días, ¿cómo se registran las compras hechas al exterior de productos tangibles o intangibles como servicios? Bueno, Harry, esas también se deben de realizar a mano, pero viene el cambio también ahora con esta nueva modalidad de la nueva versión 4.3, en donde nosotros también vamos a poder subir esas facturas que compramos en el exterior. De igual manera, con el mismo proceso, el régimen simplificado. Ya podemos poner ahí el número de cédula jurídica, digámoslo así, pero va a ser de otro país, y el nombre y el detalle de lo que compramos en el extranjero. Entonces ya lo vamos a poder deducir. En este momento se pueden deducir también a nivel físico, ¿verdad? Como lo veníamos manejando en años anteriores sin ningún inconveniente. Braulio Lizano, en la empresa donde trabajo, a los colaboradores se le debe reconocer vía, me imagino que
¿Cómo podría incluir ese gasto? Lo que pasa es que los gastos directos de la empresa es a nombre de otros colaboradores no son deducibles. Muchas de las empresas, ¿verdad? Y pues manejan esa forma, lo manejan de esa forma incorrecta. ¿Qué debería de pasar con todo este tipo de cosas? Bueno, en primer lugar, los viáticos deben salir a nombre de la empresa para que sean deducibles. No pueden salir a nombre del colaborador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo más importante es que cada colaborador ande los datos de la empresa para que pueda realizar la factura correctamente. Muchas empresas también en este momento se manejan que las comisiones y todo esto era que en realidad todo es varios en especie, pero ellos por evitarse las cargas sociales a la caja de seguro social lo manejaban de esa manera. ¿Para qué? Para brindarles a ellos un salario y no pagar todas estas cargas, pero lo correcto más bien sería, y en lo que muchas empresas están optando es aumentar el salario con respecto a contemplar los viáticos, el kilometraje y todo este tipo de cosas para evitarse. ¿Por qué? Porque en este momento todos estos recargos y todos estos gastos también van a contemplar el IVA. Entonces es importante que las empresas determinen, tomen conciencia y sobre todo hagan un análisis de cuál es la mejor ventaja para ellos. Si realmente aumentarle el salario y poner ahí un salario en especie o optar por seguir con esta modalidad, pero también ser conscientes de que tienen que pagar el IVA. Carolina. Carolina nos pregunta, absolutamente todas las empresas tenemos que declarar una vez al mes a partir de la reforma. Ya lo vamos a ver ese tema, Carolina, pero así es. A partir del 1 de julio, el famoso lema de una vez al año, pues no es que deja de existir, pero se complementa con una vez al mes. Eso quiere decir que todos nosotros, los de servicios principalmente, pasamos a declarar una vez al mes. ¿Cuándo se realiza la primera declaración? Se realiza en agosto. Tenemos tiempo hasta el 15 de agosto para realizar la primera declaración. Zaira nos pregunta, con respecto a una consulta anterior de proveedores de servicios que no emiten facturas como jardineros o peones, había escuchado que sí aceptaban una factura de librería con todos los datos del proveedor y los de mi empresa, cédulas, nombres completos y direcciones. Así es, Zaira, pero usted debe pedirle a esa persona todos los datos. Eso quiere decir que usted lo va a reportar. Nosotros, un ejemplo, si viene un jardinero, nos realiza un servicio, nosotros le pedimos el nombre, el número de cédula y nosotros confeccionamos esa factura en el nuevo modelo de 4.3, la nueva versión, e ingresamos todos los datos de esa persona que no nos emitió factura. Entonces nosotros sí podemos realizarla, pero solicitándole todos los datos. Y no es por ser aguafiestas, pero muchas veces las personas no nos lo quieren dar. ¿Por qué? Porque son personas que están bajo la informalidad, entonces no nos brindan esos datos para no verse afectados luego ante el Ministerio de Hacienda. Nancy Camacho. Saludos, Nancy. ¿Cómo se deduce el pago a la Caja de Seguro Social por concepto de seguros de trabajador independiente, ya que no brinda factura ni comprobantes? Bueno, nosotros tenemos varios proveedores del gobierno que no nos brindan la factura electrónica, entre ellos es la Caja de Seguro Social. También creo que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el AIA tampoco brindan eso, pero si está a nombre de nosotros, lo digitamos manualmente y es deducible para la declaración de renta a final de año. Continuamos, vamos a ver si hay alguna otra consulta. ¿Qué tan cierto es que el régimen simplificado va a desaparecer por completo? Nos pregunta Catalina. Bueno, Catalina, hasta este momento, ni todas las versiones que hay sobre la reforma fiscal no mencionan nada de que el régimen simplificado va a desaparecer, pero hay algo muy interesante que vivieron muchos de los contribuyentes del régimen simplificado el mes anterior a finalizar abril.
Hacienda hizo un estudio minucioso con respecto a sus compras y automáticamente les envió un correo electrónico donde les indicaba que no podían seguir bajo esa modalidad y que debían pasarse al régimen tradicional. Eso es básicamente, digamos, como por poner un ejemplo, con muchos restaurantes que aplicaban esta modalidad y Hacienda los estudió y les indicó que debían pasarse al tradicional de mes a mes. Entonces, creo que lo que Hacienda va a hacer no es tratar de desaparecer este régimen, sino que realmente sea utilizado por personas que cumplan con todas las obligaciones para merecer estar en este régimen. No, es uno de los escudos fiscales, creo, más importantes. Muchísima gente se esconde bajo esta modalidad del régimen simplificado para evadir impuestos, ya que Hacienda no les cuestiona lo que venden, sino que lo que compran. Entonces usted como que puede tomar las riendas del asunto y decidir qué compras incluye y qué compras no, porque usted es el que decide si le envían o no le envían la factura, si pide o no pide factura. Entonces, por ahí es donde anda el asunto, que tal vez Hacienda va a estar un poquito más minucioso con esos detalles y que las personas estén ahí, que todos los contribuyentes que estén ahí realmente son los que deberían de estar. Porque recordemos que nosotros, entre más compremos, menos nos conviene estar en el régimen simplificado. Entonces la gente, pues, disminuye muchísimo sus compras a la hora de pedir la factura. Entonces no piden factura para no tener que pagar sobre esa compra. Javier Vargas nos pregunta, ¿se pueden meter como gastos deducibles las consultas al médico, dentistas, etcétera, que pagamos para nosotros mismos si somos profesionales independientes? Lamentablemente no, Javier, lamentablemente el Ministerio de Hacienda nos dice que para eso está el Seguro Social. Entonces no es deducible ningún gasto eh, de seguros médicos, ni de seguros ni gastos médicos, solamente el pago a la caja de seguro social. Aquí es donde vemos también nosotros una puerta abierta, ¿verdad? Con respecto a a que no podemos deducir el pago al ginecólogo, el pago al dentista o el pago a un médico, ¿verdad? Porque entonces posiblemente muchos de nosotros no les pedimos factura a esos profesionales. Entonces nosotros, como buenos contribuyentes, debemos solicitar esas facturas a todos los profesionales. Lo que pasa es que cuando nosotros asistimos a un lugar para mejorar nuestra salud, eh, pasa muchísimo que estos profesionales nos indican que si nos dan factura nos cobran muchísimo más dinero o ahora que nos van a cobrar el IVA. Entonces por ahí hay otro hueco en donde nos vamos a ver afectados, ¿verdad? Porque asistimos a un médico porque necesitamos curarnos de algo y nos seguramente, pienso, ¿verdad? Como nosotros ya lo sabemos, nos van a dar esa opción. Entonces, y aparte, como son gastos no deducibles, muchos de nosotros no vamos a pedir esa factura, pero también hay que recordar que la contabilidad no solamente es para los gastos de tributación y que es deducible y que no es deducible. Recordemos en la contabilidad yo también puedo tener gastos no deducibles para tener una contabilidad clara y una contabilidad real y obtener la verdadera rentabilidad de mi negocio. Entonces, es decisión de nosotros poner en orden a todos y que realmente tengamos los comprobantes electrónicos de los gastos que estamos realizando. Laura nos pregunta, el sistema que tenemos no tiene esa opción de incluir manual esas facturas del régimen simplificado. Así es, Laura, porque eso empieza a regir a partir del 1 de julio. Entonces, tiene que estar muy atenta a todos los cambios que se van a realizar en estos días, porque muchos de esos proveedores están implementando los cambios, pero ninguno lo tiene en este momento funcionando porque eso arranca a partir del 1 de julio. Entonces, posiblemente por eso es que todavía no, usted no puede visualizar esa opción. Silvia Calderón, yo hago decoración de eventos, a veces compro insumos, ok, en Wish o AliExpress. ¿Cómo manejo esos gastos?
En teoría, Silvia, esos gastos son deducibles porque usted los puede incluir a mano, pero con todo esto nuevo que rige a partir del 1 de julio, usted va a poder deducir todos esos gastos de la manera correcta, incluyendo los datos de esos proveedores y detallando lo que está comprando. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del 1 de julio, con la nueva versión, usted va a poder deducirlos de una manera más simple. ¿Por qué? Porque recordemos que todo este tiempo que quedó atrás con esto, por poner un ejemplo, el de Silvia, en donde ella hace esas compras al extranjero o en línea o como le queramos llamar, son documentos que están en física, no los está viendo. Entonces, en la declaración va a haber un rubro en donde nosotros ponemos esos gastos, pero ¿qué pasa si esos gastos son elevadísimos? Entonces, podríamos ser uno de los que se saca la lotería y Hacienda nos pida cuentas sobre esas compras, ¿verdad? O esos gastos que estamos deduciendo, pero a partir del 1 de julio los podemos hacer sin ningún temor. Madrid Fuentes, ¿cómo funciona si uno sube una factura física, ya que la empresa que la emitió física no va a poder confirmarla? Ay, no entiendo la pregunta. ¿Cómo funciona si uno sube una factura física, ya que la empresa emitió física? Bueno, voy a contestarle como lo interpreté, tal vez, Maure. Eso quiere decir que yo subí la factura física porque la persona no me daba. Entonces, ellos no, digamos, si pertenecen al régimen simplificado, ellos no tienen que hacer absolutamente nada. Nosotros somos los que vamos a realizar el proceso para poder deducir esa factura. ¿Qué pasa, digamos, como en la cuestión del jardinero, que viene y nos realiza el servicio, le pido los datos y esa persona no tributa? Esa persona igual se está exponiendo en que en algún momento Hacienda lo llame a cuentas y le pregunte por qué está emitiendo, o sea, por qué brindó algún servicio sin proporcionar el debido comprobante electrónico. Yo creo que ahora vamos a vernos un poco más limitados todos bueno, las personas que están bajo la modalidad informal. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos deducir todos nuestros gastos, porque nosotros sabemos que ahora posiblemente vamos a tener que pagar más. Y sobre todo también no solo pagar más, sino que no todos los gastos que nosotros tenemos son deducibles. Vamos a ver. Dice Laura, se dice que a partir de julio Hacienda solo aceptará como gasto deducible la factura electrónica. ¿Cómo hacemos cuando se nos da un tiquete electrónico? Laura, la factura electrónica y el tiquete electrónico son lo mismo. ¿Qué es lo importante ahí? Es que usted cuando le brinden un tiquete igual proporcione todos sus datos, la cédula, el correo y el nombre correcto. No hay ninguna diferencia entre etiqueta y factura, pero sí es importante que ese etiquete, para poder deducirlo, lleve los datos correctos suyos o de su empresa. Entonces, funcionan de la misma manera, no hay diferencia entre ellos. Javier Vargas dice sobre el tema de proveedores informales o que no emiten la factura, el asunto y es deducible aunque no estén registrados en tributación. Sí es deducible si usted realiza esa factura, porque usted va a querer deducir ese gasto de sus impuestos. Ahí el que se va a ver afectado es la persona que está en la parte informal. Walter Montes, en la declaración de agosto se debe declarar solo lo del mes de julio o también lo de los meses anteriores. Así es, Walter, en la declaración del mes de agosto vamos a incluir solamente los movimientos del mes de julio y así posterior todas las declaraciones que sigamos. Terminamos el mes, es decir, se van a registrar los movimientos del 1 de julio al 31 de julio. Tenemos hasta el 15 de agosto para realizar esa declaración. Carla Calvo Herrera nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de etiqueta electrónico con factura electrónica? Si ambas traen cédula
jurídicas y no hay ninguna diferencia, Carla. Lo que pasa es que las personas que utilizan el tiquete electrónico tienen digamos, la posibilidad de no ponerle nombre, como cuando vamos a una panadería o cuando vamos al supermercado, simplemente nos preguntan que si la factura la queremos electrónica y decimos que no. Entonces ellos pueden poner que es un cliente de contado. Mientras que si realizamos una factura electrónica, traer todos los datos, el nombre, la cédula y el correo electrónico para que le llegue a la persona. Esa es básicamente la diferencia. Para nosotros deducir los impuestos tienen exactamente el mismo valor. Entonces, simplemente es por esa razón que son distintos. En el tiquete lo podemos hacer sin nombre, más la factura sí debe llevar todos los datos de la persona a la que le estamos brindando el servicio. Josmar nos pregunta cuánto es el porcentaje de declaración de renta anual. Josmar, vea, todavía está cuestionándose, ¿verdad? Todo esto está ahorita en estudios. Todavía la semana pasada la reforma está en estudio, están esperando que hagan más, podríamos decirlos así, más observaciones. Entonces todavía no hay cambios, todavía seguimos como estábamos antes con los mismos porcentajes hasta que Hacienda nos indique. Pero para que usted sepa, creo que en el mes de julio estaremos brindando una capacitación sobre eh, los cambios en el impuesto de renta, para que lo tome en cuenta, esperando ya, porque así debería de ser, porque imagínense que tenemos 6 semanas apenas ya para iniciar con todo esto del IVA y todavía no está el reglamento en pie, publicado en la Gaceta. Entonces, de muchas cosas de las que se dicen han cambiado poco del primer reglamento, pero no tenemos algo en pie para decir este va a ser el porcentaje que se va a implementar a partir de este nuevo periodo fiscal. Entonces, si Dios lo permite, yo creo que en julio, cuando ya esté el reglamento, vamos a poder estudiar, ver y sobre todo saber cuál va a ser el porcentaje que vamos a pagar a partir de ahora en la declaración de 101 de renta. María Cecilia, ¿dónde podemos revisar la lista de las empresas que deben cobrar el IVA? Tengo una pyme de alquiler de equipo de construcción y he buscado información, pero solo se habla de alquiler de bienes inmuebles. Dependiendo de equipo de construcción, bueno, me parece que usted se aplica para el IVA, porque la única que está aplicando ahorita que no cobra el IVA es para el sector agropecuario, María Cecilia, entonces para que lo tome en cuenta. Solamente sería del sector agropecuario ahorita que no está obligado a cobrar el IVA. En el caso suyo, sí debería de cobrar el IVA a partir del 1 de julio. Vamos, eso, lo del IVA y esto de empresas y quiénes deben y quiénes no deben y los porcentajes más detallados, posiblemente los vamos a ver en la charla del 13 de junio que vamos a tener el próximo mes sobre el IVA y las implicaciones que causa nuestra pyme. Entonces, para que lo tome en cuenta, María Cecilia. Dice Eduardo, según entendí, para caso de cobro judicial, la factura electrónica no es un documento válido si no está firmado por el cliente. Pues realmente así es, porque tal vez la ley no ha cambiado, Eduardo, pero yo siempre les recomiendo a todas las personas que cuando usted tramita o da créditos muy grandes, es sumamente importante que envíe la factura impresa a que se la firmen como recibido para que usted pueda realizar el debido proceso judicial en caso de que no le cancelen la totalidad de su servicio. Vamos con Carla, buenos días. En el caso de que se compre productos a otro país y no emiten factura electrónica, como le comenté ahorita, Carla, lo dije, cuando hacemos compras al exterior, las podemos deducir, simplemente si Hacienda nos pide cuentas, tenemos que tener esa factura en físico para demostrarle a Hacienda que ese gasto es de nosotros, o bien a partir del 1 de julio emitir con la nueva versión de 4.3, subir los datos de esa compra o ese gasto
debidamente con los datos de ese proveedor para que sea deducible. Vamos entonces a recibir si hay alguna otra pregunta, la última para continuar con la presentación. Dice, ok, ¿cómo sé si tengo que cobrar el IVA si soy diseñador gráfico? Bueno, Susi Campos sí tiene que cobrar el IVA a partir del 1 de julio. Todos los servicios estamos obligados a cobrar el IVA a partir del 1 de julio. Vamos a continuar con la presentación. Ok, entonces como vimos, ¿verdad? El IVA viene a cambiar el impuesto de ventas a el impuesto al valor agregado. Para que ustedes me comprendan más fácil, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de ahora, más que todo, enfoquémonos en la parte de servicios, porque somos los que no cobramos el impuesto de ventas. Todos nosotros en la parte de servicios nos volvemos generadores de impuestos y recaudadores de impuestos. ¿Qué queremos decir con esto? Porque nosotros, por poner un ejemplo, Gabriela Mata, que es contadora, Gabriela casi no realiza compras. Yo no compro nada para revender, ¿de acuerdo? Casi que mis compras básicamente son los suministros de oficina, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que yo a partir de julio voy a facturar, es decir, por poner un ejemplo, si yo facturo en servicios 100,000 colones, ya no voy a facturar 100,000 colones, sino que voy a facturar 113,000 colones, incluyéndole el 13%. Pero esos 113,000 colones, perdón, esos 13,000 colones no son míos. Esos 13,000 colones pertenecen al Estado. Entonces yo tengo que estar consciente que yo voy a recaudar ese impuesto, pero que ese impuesto realmente no me pertenece. Simplemente lo voy a recaudar para dárselo al Estado. ¿Quiénes venimos a cobrar el IVA? Prácticamente todos los servicios. Si bien es cierto, hay varios servicios que van a estar exentos los primeros años y así en proporción al segundo año, tercer año, cuarto año, hasta que todos estemos en el 13%. Realmente son muy pocos los que vienen a ser exentos del impuesto, lo vamos a ver en la próxima charla, pero sí tenemos que estar conscientes que nos toca. En el caso de diseñador, como por poner un ejemplo, tenemos los arquitectos están siendo exonerados el primer año, disculpen, y empiezan a regir a partir del 2020, pero también no quiere decir que si no cobran el IVA no deben pasar la declaración. Claro que deben pasar la declaración mensual, simplemente continúan con ventas exentas, más no con ventas con el IVA. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan que a partir de agosto todos debemos pasar la declaración mensual, ya no va a haber una vez al año. Aunque nuestras ventas sean exentas, de igual manera nosotros tenemos que pasar la declaración mes a mes. Las nuevas tarifas, por eso les decía, son escalonadas. Algunas empresas van a cobrar el 13%, otros productos tienen el 1%, otros el 2% y otros el 4%. Como por poner un ejemplo, todos los bienes y servicios ahora llevan el 13%, a excepción de los que pertenecen a la canasta básica. Aquí tenemos bienes agropecuarios, maquinaria, equipo y todo lo referente a la cadena de producción. Con respecto a la pregunta que nos hizo la compañera, también podríamos revisar, no recuerdo el nombre, sé que se llama María. María, podríamos revisar en qué actividad económica se encuentra usted inscrito, porque todo esto depende mucho de nuestra actividad para poder realizar la consulta y que usted sepa si debe o no debe cobrar. En teoría, me parece que sí debería cobrar el impuesto de ventas, pero le recomiendo que haga la consulta porque no hay algo específico, digamos, con respecto a la actividad que usted está desempeñando en este momento de alquilar el equipo. Y podríamos decir que como el suyo es de construcción y no está relacionado, digamos, a la agricultura o a la ganadería o a este tipo de cosas, entonces, para evitar posibles, sí hacer la consulta directamente. Los medicamentos, ¿verdad? Aquí tenemos que va a ser un 2%. Las primas de los seguros personales, servicios de educación privada, algunos, no todos. Hay que estar atentos ante eso porque no toda la parte de educación van a cobrar.
Entonces, de los que están autorizados por el MED y por el CONESUB, esos no van a estar, no van a cobrar el IVA. Entonces tenemos que esperar el reglamento en pie, que esperemos que para el 13 de junio ya esté. En teoría estaba para la última semana de mayo, en donde ya va a salir la tarifa definitiva con respecto a todos estos, estos porcentajes. Entonces, esperemos que salga la próxima semana y en la charla que tengamos ya tengamos definido cuáles van a ser esos porcentajes y quiénes sí, quiénes no, ¿verdad? Porque eso está ahorita como todavía está en revisión. Es una lástima, honestamente, que estemos viviendo esto en este momento. Imagínense, casi 6 semanas para empezar a implementar todo esto y el Ministerio de Hacienda no tiene con claridad qué va a entrar, qué no va a entrar. Y es triste porque yo, al igual que ustedes, uno se siente como en una incertidumbre de que no hay algo definitivo. Tenemos demasiado poco tiempo como para digerir todos estos cambios. Yo les aconsejo de verdad que busquen bastante asesoría. No puedo decirles que tanto como yo, como otros colegas, todos lo saben, la información es bastante, pero sí busquen una persona que los ayude y busquen las respuestas de las inquietudes que ustedes tienen, ¿verdad? Porque como son tantos cambios, no todas las respuestas las tenemos, ¿verdad? Entonces hay que estar como estudiando mucho. Básicamente yo también he ido estudiando mucho con respecto a lo que me hacen los clientes, pero también como les dije, tal vez no todo lo vas a ver, pero sí busquen una persona que tenga la facilidad, o sea, el acceso y que tenga la disponibilidad de ayudarlos a aclarar esas dudas, porque los reglamentos son bastante grandes, más de 100 páginas en donde, ¿verdad? Uno tiene que leer todo punto por punto, entonces sí es importante que busquen una asesoría de un profesional. Tenemos el 4% que ahí nos menciona que estarían en los boletos aéreos, servicios de salud, ¿verdad? Por centros y profesionales autorizados. Hay algunos de los que están exentos, que los podemos ver acá, de los que no van a cobrar el IVA. Entonces, si hablamos de los arrendamientos de inmuebles cuyo monto sea igual o inferior al 1.5 salario base. Entonces, si vamos a hablar aquí de las casas de alquiler, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, si nosotros alquilamos una casa para vivir y es menos de un aproximado de 660,000 colones, no vamos a tener que pagar el IVA. Pero las personas que tienen un local comercial van a pagar el IVA a partir de 1 colón para arriba, a excepción de que se inscriban como pyme en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, como recomendación, si usted no quiere que le suban el alquiler, si usted no tiene la capacidad para asumir ese gasto, puede optar por inscribirse en el MEI y hacer su empresa pyme para que no tenga que pagar el 13% sobre el valor del alquiler que usted está pagando en este momento. La Lotería Nacional, ¿verdad? Ahí lo tenemos, las cuotas de afiliación de los colegios profesionales. Vieras que un comentario interesante, pero bueno, parte de lo que dice la regulación, que decía que los pagos a los colegios profesionales no son deducibles. Eso es otra de las cosas que están ahí, por cierto, en estudio, porque obviamente nosotros necesitamos estar inscritos en un colegio para poder ejercer. Entonces, forma parte del complemento y de los costos de nosotros para poder brindar un servicio. Entonces, ven, es un ejemplo de las cosas que se están cuestionando. ¿Por qué? Porque esta reforma, no sé si fue realizada por muchas personas, pero hay muchos huecos, muchas cosas que no tienen sentido. Entonces es por eso también que se ha mandado a revisión en varias ocasiones. ¿De acuerdo? Entonces los libros, ¿verdad? Los libros van a estar exentos, excepto los de medios electrónicos. Las exportaciones de bienes, como nosotros sabemos, cuando nosotros exportamos algún producto, no podemos cobrar el IVA, ¿verdad? O el impuesto de ventas en este momento. Las exportaciones siempre son exentas porque el impuesto de acá de Costa Rica puede ser diferente al impuesto de otro país. Entonces ahí lo que pagan
las empresas así. Es como cuando nosotros importamos. Nosotros pagamos impuestos de nacionalización, pero todas esas compras que nosotros realizamos vienen sin impuesto, porque posiblemente en ese otro país el impuesto es completamente distinto, no es el 13, puede ser el 7, el 15, el 17 o el que utilice ese país. Dice que los bienes y servicios vendidos a la zona franca, toda la zona franca está ahorita exonerado del IVA, del impuesto al valor agregado. Los créditos para descuentos de facturas, eso es, digamos, en la parte de factoreo para que lo tomemos en cuenta. Las primas de seguro de sobrevivencia con rentas vitalicias y rentas de otros tipos. Entonces, esas son algunas de los servicios o productos que están exentos en este momento y que posiblemente no van a tener cambios ahorita que salga el reglamento definitivo. Como me preguntaron hace un rato, ¿verdad? Entonces, la declaración del IVA debe efectuarse durante los primeros 15 días posteriores al cierre del mes de calendario. ¿De acuerdo? Entonces, solamente como para que sea, eso se ha venido, el sistema tradicional de ventas así se ha manejado durante mucho tiempo. Entonces, a excepción de que caiga 15, sábado, domingo, se pasa para el lunes, o que el 15 sea feriado, como en el caso del 15 de agosto y el 15 de septiembre, se pasa para el día anterior. Tomen en cuenta que si ustedes no realizan la declaración el día indicado por Hacienda, al otro día van a tener una sanción de aproximadamente 52,000 colones. Entonces tenemos que estar muy atentos y empezar a poner en nuestro calendario, ¿verdad? Que tenemos que pasar la declaración el mes que antes del 15. No lo dejen para el último día. Les cuento que de verdad la página de ATV da muchos conflictos en el último día. Entonces es importante que lo realicemos antes de el 15. El IVA de vengado es plata del gobierno, como les comentaba ahorita. Básicamente nosotros, los de los servicios, todo lo que recaudemos del IVA no es nuestro. Nosotros lo vamos a recaudar y debemos entregárselo al Ministerio de Hacienda el día indicado, es decir, el día 15. El día que nosotros debemos pagar los impuestos es el día 15, es el último día para pagar los impuestos. No es multa, en realidad lo que nos cobran son intereses, para que ustedes sepan. No es que pagamos con ninguna multa, sino que al día 16, 17 o así, nosotros vamos a pagar un monto mayor al que declaramos en la D104, ¿verdad? En la declaración. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Que tomemos en cuenta también, digamos, que tenemos que asumir el IVA de las facturas de crédito que estamos brindando, porque nosotros no le decimos a Hacienda si vendimos al contado o vendimos a crédito, simplemente decimos tuvimos ventas con impuesto y ventas sin impuesto. Entonces, debemos pagar el IVA, aunque nosotros hayamos hecho esa venta a crédito. Entonces, dice, solo tiene IVA soportado. ¿Qué es el IVA soportado? Nosotros, ahorita en este momento, las declaraciones de ventas se realizan así. Un ejemplo, si tenemos, vamos a ver, una ferretería. Las ferreterías hacen una compra grande de productos que van a revender. Esos productos, la mayoría van a traer, la mayoría, porque algunos estaban en la canasta básica, algunos no. La mayoría van a tener impuesto de ventas. Entonces yo compro con impuesto, vendo con impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo presento la declaración, voy a tener una compra con impuesto y una venta con impuesto. En este momento funcionaba así, lo que yo compro con impuesto, lo vendo con impuesto, pero ahora va a pasar que yo no compro nada, como Gabriela Mata no compra nada, y vendo con impuesto. Ahí somos generadores, pero si yo compro con impuesto y vendo con impuesto, ahí tenemos un IVA soportado. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis compras con impuesto, un ejemplo, fueron 100,000 colones, y el IVA de esos 100,000 colones es los 13,000 colones,
pero yo vendí con impuestos 150.000 y el IVA de ahí fueron 18.000, Hacienda me dice, bueno, usted ya cobró 18.000 a todos sus clientes, pero a la hora de realizar sus compras pagó 13.000, devuélvame los 5.000 colones que quedaron ahí de diferencia. También nos puede pasar, como en el caso de las personas que le venden al Estado o le venden a instituciones en donde el IVA no es el 13 y va a ser un monto menor, que empecemos a generar un crédito a favor, en donde todas las compras con IVA van a ser superiores a las ventas con IVA. Entonces, ahí sí podemos generar créditos. Pero también recordemos que no es que yo voy a, de todo lo que yo compre, que lleve impuesto, lo puedo deducir. Puedo deducir ese impuesto de ventas de las cosas relacionadas a mi actividad económica. Hace unos días me encontré una persona que me llamó la atención porque me comentó que ella tenía más gastos que ventas. Entonces yo le decía, sí, pero eso era una empresa de servicios. Entonces yo le preguntaba que cuáles eran sus gastos. La persona me contestó que el alquiler de su casa, que las compras del supermercado y todo este tipo de cosas. Recordemos que los gastos deducibles de mi negocio son todos los que están directamente relacionados a él. Nada de las cosas que yo compro para uso personal pueden ser deducibles en la declaración. Entonces, vean qué interesante. Esta persona me dijo, pero vieras qué raro, yo las facturas del alquiler de la casa, las facturas del supermercado, Hacienda me las aceptó, pero si usted es el que se saca la lotería y Hacienda le hace una auditoría y le estudia minuciosamente todos esos gastos, no podemos atenernos que si Hacienda nos recibe o no nos recibe un gasto. Nosotros tenemos que asesorarnos y estar conscientes realmente de cuáles gastos son deducibles y cuáles no, porque nosotros recordemos que Hacienda nos puede revisar hasta 4 años atrás, entonces es mejor llevar las cosas en orden y no incluir cosas que realmente nos van a... Imagínense que a veces por solamente una factura que no sea deducible, Hacienda toma la decisión de auditar absolutamente todos los documentos. Entonces, una persona que haya hecho la recepción de compras o de gastos de un montón de documentos no deducibles puede verse afectado con una sanción bastante alta, que posiblemente le va a hacer cerrar su negocio. ¿Por qué? Por falta de conocimiento o muchas veces, así como decimos popularmente, por jugar de vivillos, ¿verdad? De que Hacienda me la aceptó, entonces sí la voy a poder deducir. No, todo lo relacionado a mi empresa yo lo puedo deducir, más lo que no, mejor no incluirlos, mejor no subirlos, mejor no aceptarlos. Muchas veces, vean qué interesante, también tenemos una factura que es un ejemplo, se me ocurre, voy a comprar suministros a una librería que sí me dé factura electrónica, pero resulta ser que voy con mi hija y mi hija me pide ciertos juguetes y todo eso viene en la factura. Yo puedo aceptar una proporción de la factura como deducible y decir que tal vez el juguete que le compré a mi hija, decir que no, que esa otra parte no. Pero entonces mejor nos ordenamos y decimos, bueno, pago los suministros, que sí los puedo deducir, que son míos, corresponden a mi actividad, los hago en una sola factura, puedo deducirla completamente porque no hay ningún artículo que Hacienda me cuestione y la otra, que es el juguete de mi hija, la pido con factura pero completamente aparte y queda decisión mía si quiero pedir o no quiero pedir factura. También pensemos que uno no pide factura solamente porque lo puedo deducir o no lo puedo deducir. Vean que a veces, ¿por qué nosotros pedimos una factura hasta cuando nos compramos unos zapatos o vamos y compramos una ropa? Y si lo tenemos que devolver y si ese producto me salió defectuoso y tengo que ir a devolverlo o este tipo de cosas, entonces es también importante que nosotros nos acostumbremos a estar pidiendo la factura por todo lo que nosotros compremos o gastamos. Esto es decisión nuestra, ¿verdad? Y está en nuestras manos empezar a cambiar eso y también si nosotros estamos en regla, se supone que en todos los lugares donde yo voy a comprar o a hacer ciertos gastos, esas personas también estén en regla. La fórmula para calcular el IVA deducible. Quise ponerles este ejemplo
porque se nos ha hecho un mundo con respecto a todo esto del cálculo nuevo del IVA, que la prorrata, que es deducible y que no es deducible y todo este tipo de cosas. Si bien es cierto, es sumamente importante que la persona que realice este tipo de cálculos tenga conocimientos. Por eso es importante que nosotros ahorita, en este momento, tengamos el acompañamiento de nuestro contador para que él nos indique qué debemos realizar y cómo no lo debemos realizar. Entonces, no es cierto que es tan complicado. Podría ser que sí, pero es mentira. La fórmula para calcular el IVA deducible es muy sencilla. Operaciones con derecho a crédito, que se va a llamar el numerador, y total de las operaciones del denominador. Entonces, no nos confundamos, no tengamos miedo a todos estos cambios que vienen, simplemente sí estemos atentos, a asesorarnos, a buscar ayuda, a preguntar, a que no nos dé miedo a preguntar nada, porque nosotros debemos estar ahorita sumamente informados para hacer las cosas correctamente. Recordemos que vamos a vivir una etapa de transición por lo menos de 3 meses. Así ha sido casi todos los procesos. Entonces, a partir del 1 de julio, julio, agosto y septiembre, vamos a estar en constante cambio, ¿verdad? De que viene una cosa, que viene la otra, algo lo hice, algo no lo hice, pero es importante que antes de iniciar la factura el 1 de julio con el IVA, usted esté informado de su emprendimiento, porque recordemos que todos nuestros negocios son distintos, tenemos actividades diferentes. Entonces, buscar la información adecuada. ¿Por qué? Porque también el conocimiento va a poder, el conocimiento nos va a permitir a nosotros no cometer errores ante Hacienda y sobre todo no vernos afectados en un futuro. Vamos a ir a los últimos 15 minutos de preguntas. Carla nos pregunta si el tiquete electrónico y la factura electrónica, por ejemplo, una gasolinera, restaurante, si me emiten un tiquete, no es necesario que me envíen la factura electrónica. No, Carla, el tiquete y la factura tienen el mismo valor, no hay ningún inconveniente, no tienen que hacerle factura. Usted puede subir el PDF y el XML de ese tiquete y deducirlo de impuestos sin ningún problema. Gabriel nos consulta sobre el régimen simplificado. Yo usualmente compro un producto con IVA, pero también hay un proveedor con este régimen, por lo que no cobra IVA al mismo producto. Entonces, si le compra uno es grabado y el otro es exento, ¿cómo se maneja eso? O sea, si usted tiene un producto, que el producto es grabado, usted lo debe cobrar grabado. Ahí lo que usted se vuelve es un generador de impuestos. Si usted le está cobrando a una persona en el régimen simplificado y esa persona no le cobra impuesto, pues usted cuando lo cobra, sí debe, sí, o sea, cuando usted lo vende, sí debe cobrarlo. Entonces, eso simplemente dependiendo en el régimen que estemos, debemos cobrar o no debemos cobrar el IVA. Ya, Hacienda tiró la canasta básica de lo que lleva o no lleva IVA. Entonces, básicamente, tenemos que guiarnos por eso. Si el proveedor no lo cobró por estar en el régimen simplificado, más yo estoy en el tradicional, yo sí debo cobrar el IVA. ¿Cómo funcionan estos impuestos en el caso de la educación? Todavía no está definido en el reglamento, María, cómo van a funcionar. Por lo que tengo entendido, son muy pocos en la parte de educación que van a cobrar el IVA, entonces debemos estar atentos, pero la mayoría de la educación está exonerada, entonces para que lo tomen en cuenta. Esperemos el último reglamento para verificar si es así o no. Dice Jania, me gustaría saber cómo se maneja esta situación. Si yo tengo un datáfono que me retiene el porcentaje de tributación, eso automáticamente se cruza con lo que yo reporto. Por supuesto que sí, Jani, vamos a llegar a un momento en el que Hacienda va a tener la información de todas nuestras ventas por datáfono y también de todos nuestros ingresos que entran a las cuentas bancarias. Entonces es importante que tengamos mucho cuidado con todo este tipo de cosas. Hay personas que venden por datáfono y no realizan la factura electrónica y están en el régimen tradicional, ya sea de renta o de venta. Entonces, ponernos atentos con eso y todo lo que nos entra en el datáfono debemos facturarlo. En realidad,
Es importante que facturemos todo. Nosotros no debemos realizar la factura solamente por cumplirle al cliente. Debemos realizar la factura porque esa es la evidencia del ingreso que nosotros tenemos. Carla, ¿cómo se aplican las devoluciones? Por ejemplo, si yo vendo productos a una empresa con crédito de 60 o 90 días y posterior a esto me hace una devolución. Ok, para eso se aplican las notas de crédito, Carla. Recordemos que las notas de crédito yo la puedo aplicar total o parcial. Entonces, simplemente usted le va a aplicar una nota de crédito a esa factura, no importa que sea en días posteriores. Puede aplicárselo, igual le funciona para que lo pueda deducir del impuesto. Susi, ¿cómo dice? No me quedó claro si como diseñador gráfico debo cobrar o no. Así es, Susi. Usted a partir del 1 de julio debe cobrar el IVA en todos los servicios que usted brinde. Nancy nos pregunta si se venden servicios a instituciones del Estado exentas del pago de impuesto, ¿qué trámite se debe hacer para justificar la no inclusión del IVA? Nancy, el Estado no quedó exento. Debemos esperar, pero posiblemente es el 2% para que lo tome en cuenta. Pero no quedó exento del IVA. Catalina nos pregunta, ¿dónde se puede ver la ley? ¿Dónde se puede estudiar o llevar cursos? Lo más recomendable, digamos, Karina, es que usted puede asesorarse, pues bueno, ahorita hay bastantes instituciones que están brindando sobre este tipo de información. Lo que pasa es que, como recomendación, les digo, si asistimos, un ejemplo, al Colegio de Contadores Privados y no entendemos mucho del lenguaje que ellos utilizan, pues no vamos a entender lo que nos están hablando. Entonces, mi recomendación es que busque cursos que sean dirigidos a empresarios o a emprendedores para que el lenguaje sea más fácil para que pueda, digamos, entender mejor qué debe y qué no debe aplicar. Entonces, busque ahorita algunas instituciones que están brindando esos cursos, pero que no sea dirigido, o sea, que sea dirigido a empresarios y emprendedores, básicamente como los cursos que el banco proporciona. Dice, las pymes inscritas no tienen un monto para no pagar impuestos, sea el monto que sea, no paga. ¿Y cómo le comunica eso tributación a uno? Tributación nunca va a comunicar esas cosas, Catalina. Nosotros somos los que tenemos que buscar esa información. En el nuevo reglamento, en la parte de renta, no está estipulado todavía cuál va a ser el porcentaje que nos van a cobrar de renta, si va a cambiar o no va a cambiar. Ese es otro de los puntos que está en discusión en este momento. Esperemos que para el próximo 13 de junio ya lo tengamos claro y podamos tener esa información ya establecida, porque no está el reglamento en pie y publicado en la Gaceta. Estos seguros de sobrevivencia, Sonia, más que todo son, digamos, como cuando nos quedamos sin trabajo y necesitamos, pagamos un seguro para este tipo de cosas. Algunas entidades lo proporcionan cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos un accidente y no podemos, continuar trabajando, que no, o sea, es un seguro adicional al de la caja o al del INSS. Son seguros que nos brindan algunas instituciones. Esos son los seguros de sobrevivencia. ¿Quién los vende? Los venden las aseguradoras. Braulio Lizano dice, para alquiler de locales para pymes, ¿tiene algún monto máximo para poder ser exonerado? No hay monto máximo, desde un colón para arriba va a pagar, don Braulio. La única exoneración que hay es que usted sea pyme, es decir, que su empresa esté inscrita como pyme ante el Ministerio de Economía. Entonces, si usted no quiere asumir el pago del IVA en el alquiler de su negocio, inscríbase como pyme para que pueda ser exonerado. Ernesto dice, si mi empresa tiene un contrato por servicios de consultoría por 3, 5 y hasta 20 años, a partir de julio se tiene que cobrar el IVA a pesar de tener establecidos los pagos. Así es, don Ernesto.
El IVA aplica para todos. O sea, aunque yo haya firmado un contrato en enero o el año pasado, si mi contrato decía que yo a partir de que yo todos los meses cobraba 100.000 colones, a partir de julio son los 100.000 más el 13%. No importa que haya un contrato establecido con el monto, porque el monto de sus servicios va a ser el mismo, más usted va a empezar a recaudar el 13% de IVA. Perdón. Las asociaciones de clubes sociales deben pagar IVA. Así es, Yuri. Todos debemos empezar a pagar el IVA, a solamente los que mencioné ahora que estaban exonerados. Seguimos, dice Sebastián. Podría referirse a la fórmula para Sebastián, con todo el gusto del mundo, lo podemos ver el 13 de junio en la próxima charla. Hoy era simplemente como para evacuar un poco de dudas pero la fórmula, cómo se calcula, cómo debemos implementar el IVA y todo este tipo de cosas, lo vamos a ver en la charla del 13 de junio del próximo mes, ya con más detalle y todo este tipo de cosas. No entendí lo de la fórmula, yo creía que solo lo sumaba el porcentaje de IVA al precio, o sea, si me tocan 4, solo lo sumo su porcentaje. Así es, Crisia, depende de la actividad que nosotros desempeñemos. Con mucho gusto, en la próxima charla vamos a evacuar ya, porque recordemos que no solamente es implementarlo, sino calcular cuánto debemos pagar. Eso lo vamos a ver en la charla del 13 de junio, si Dios lo permite. ¿Qué pasa si en un mes pago más de IVA de lo que cobré? ¿Qué pasa con esa pérdida? O sea, es que usted no puede pagar más de IVA de lo que cobra. Usted va a pagar el IVA de lo que usted cobró domingo. Entonces, eso no va a suceder, pero sí puede suceder que usted eh, compre más con IVA que lo que vendió con IVA y tiene un crédito a favor. Entonces, ese crédito lo puede aplicar el próximo mes cuando le toque calcular el IVA y en vez de pagar, digamos, si le tocaba pagar 30.000 y tiene un crédito a favor de 20.000, paga la diferencia que sería 10.000. Vamos a ver, Yuri nos pregunta, régimen simplificado no cobra IVA. Así es, Yuri, régimen simplificado no cobra el IVA, está exonerado en este momento. Ni el IVA ni el impuesto de ventas, ninguno de los dos. ¿Cuál es el procedimiento para pagar el IVA? El IVA se paga en los bancos, se puede pagar en línea para que lo tomen en cuenta. Entonces, o puede ir a la ventanilla del banco con su número, con la cédula o el número de cédula de la persona, ya sea jurídica o física, e indica, antes de eso, usted debió pasar la declaración para que las entidades bancarias, ¿verdad?, tengan el monto que va a cancelar usted. Pero todo eso se pagan en los bancos. ¿Cómo sabemos a cuál institución del Estado le cobramos impuesto y cuánto impuesto? Don Walter, vea, esto lo vamos a saber cuando el reglamento esté estipulado. La mayoría de las entidades, la mayoría, son del gobierno y sería el 2%. Entonces, lo que tenemos, eso básicamente va a pasar con las personas que le venden al Estado y le venden a personas comunes. En el caso mío, digamos un ejemplo, si yo le facturo a una institución, como decir que yo doy clases en la UNED, entonces a la UNED le cobro un monto del 2% y a todos mis clientes les cobro el 13% por ser contadora. Entonces, más o menos así se va a manejar para que lo tome en cuenta. Dependiendo de cuál es la institución, usted va a cobrar el 2, el 4, o el 13%. Mónica Pereira nos dice, si yo soy profesional en salud y facturo por servicios profesionales, solo debo cobrar el 4%. Así es, Mónica. Usted debe cobrar el 4%. Daniel Garita dice, buenos días, es verdad que ahora Hacienda no va a aceptar como gasto las compras realizadas para las fiestas de fin de año a los empleados. Daniel, eso nunca ha sido deducible. Lo que pasa es que antes las personas lo metían
tal vez como beneficios de empleado en una cuenta que se llamaba así, pero ahorita en este momento, como Hacienda ve todas las facturas que nosotros recibimos como gastos o como compras, no podemos deducir ese tipo de gastos, porque Hacienda los va a ver y posiblemente nos los va a rechazar. Eso es un gasto que asume la compañía y se mete como gastos no deducibles. Braulio nos dice, si yo vendo a crédito, si al 15 del siguiente mes todavía mis clientes no me han pagado el IVA correspondiente, ¿cómo se hace en ese caso? Nosotros debemos asumir es el pago de ese IVA. Por eso es que también tenemos que hacer conciencia de que nosotros debemos contemplar en nuestro flujo de caja el pago del IVA, ¿verdad? Porque nosotros no vamos no vamos tenemos que pagarlo mes a mes. Entonces, tenemos que contemplar en el flujo, ¿verdad? Por mes a mes, que de las ventas que yo realice, si soy un servicio, tengo que contemplar el pago del IVA. José Matamoros, si tengo varios apartamentos de alquiler y ninguno paga más del equivalente al 1.5, ¿debo o no debo cobrar el IVA? No debe cobrar el IVA, don José, pero es importante que sepa que todos los meses debe reportar esos alquileres, pero usted los va a reportar como una venta exenta. Sí debe realizar la declaración mes a mes, mas no va a cobrar el IVA. Dice Sonia, ¿nos podrían facilitar un link para consultar los reglamentos correspondientes? Con mucho gusto, Sonia. Si usted gusta, yo se los voy a proporcionar a la plataforma para que ellos puedan facilitarlo. O si no, también en la presentación, ahí venía mi contacto para que usted me los pida y yo con mucho gusto pueda proporcionarse. Quiero también recordarles, ¿verdad? Que ahí tenemos una encuesta que debemos llenar antes de salirnos de la plataforma. Esa encuesta nos permite no solamente mejorar, sino también tomarlos en cuenta para las futuras capacitaciones. Entonces es importante que antes de salirse de la plataforma, por favor, nos llenen la encuesta correspondiente. Ahorita los compañeros ya se los van a poner ahí para que ustedes sepan en dónde está y la puedan llenar antes de salirse. Susi nos pregunta, ¿cómo pago los impuestos que están facturados pero no están pagados por parte de los clientes? Como ya les contesté, Susi, realmente nosotros vamos a tener que asumir ese pago. Y en realidad no es asumir, miras que los intereses que se pagan son realmente bajos. No hay que asustarnos por eso, ni decir, uy, voy a tener que pagar un montón de dinero por todo este tipo de cosas. Si nuestras ventas grandes son a crédito, básicamente vamos a realizar el pago posterior, pero no es que ya por eso vamos a tener una multa, posiblemente vamos a pagar intereses, pero son sumamente bajos para que no se asuste. Maureen Fuentes dice, ¿será que también se estarán realizando cambios en los requisitos de los diferentes sectores para registrarse como pyme? Ahorita el único cambio o lo único exoneración que siempre hay es que las empresas que alquilan, digamos, las sociedades o la gente que está en la actividad de alquiler no puede ser pyme. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahorita hasta este momento no he visto ningún cambio para hacer pyme. Recordemos que para hacer pyme yo debo cumplir con estar inscrito en tributación y tener caja o INS. Esos son los requisitos para hacer pyme. Y sé de antemano que las empresas, ¿verdad? Cédula jurídica o física que están inscritos en alquileres no pueden ser pyme. Carla dice, ¿podría por favor aclarar el tema de que las facturas electrónicas deben ser aceptadas por los clientes? No, Carla, vea, usted realiza una factura a X cliente. Si el cliente la aceptó o no la aceptó, es asunto del cliente. Usted emitió la factura y su factura fue aceptada. Si el cliente no la aceptó para deducirlo como gasto, es problema del cliente. Eso nosotros no tenemos por qué, digamos, andar detrás de eso o ese tipo de cosas. Yo emito la factura y es cuestión del cliente si la acepta o no la acepta para que sea deducible.
Mónica nos pregunta si mi empresa está inscrita como pyme, si tengo un monto de alquiler mayor a 600 colones, igual voy a estar exonerada. Así es, Mónica. Así es, va a estar exonerada. Si usted ya es pyme, no le van a cobrar el IVA. Walter dice, no es que el régimen simplificado está hecho para ventas al consumidor final. Así es, Walter. Pueden las empresas del régimen tradicional comprar a estas para revender el producto cumpliendo que no es el compensación. Lo que pasa, Walter, es que muchas, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Muchas personas que están en el régimen simplificado están en ese régimen y no les corresponde. Lo que pasa es que tal vez Hacienda no se ha dado cuenta, pero va a llegar un momento en el que Hacienda anda detrás. ¿Cómo nos damos cuenta? Vean cómo todo va a irse como cerrando y cruzando la información. Cuando este proveedor, que ahora meta esa factura y dice a fulano de tal, y la realizó a mano, ¿verdad? O sea, la subió en la nueva versión 4.3, va a indicar que es fulanito de tal, cédula tal, entonces, Hacienda va a darse cuenta en donde revise que esa persona está vendiéndole a otra para que otra revenda. Así es como poco a poco se va a ir ordenando toda esta cuestión de los regímenes y dónde o no, dónde debo estar o no debo estar. Como les decía ahorita, hay algunas personas que se escudan bajo el régimen simplificado, no deben de estar ahí, pero lamentablemente y solo con estas nuevas regulaciones es que esas personas van a estar donde tienen que estar y en el régimen que les corresponde. Pero así es, la persona en régimen simplificado no puede ser distribuidor, debe venderle al consumidor final. Tiene toda la razón, Walter. Eugenia dice, en el simplificado como comerciante minorista, aunque se vendan bienes, no se cobra IVA. Así es, Eugenia, no se cobra el IVA. En el régimen simplificado no debe cobrar el IVA. No, o sea, no puede cobrar el IVA. Aunque usted lo pague, no debe cobrarlo. Los invito de verdad cordialmente para que nos llenen la encuesta antes de salir de la plataforma. Espero de verdad que esta charla haya sido de beneficio para usted.